7:33, se reanuda la polémica por la distribución gratuita de la llamada píldora del día siguiente. Esta decisión enfrenta al Ministerio de Salud, al Tribunal Constitucional, al Congreso de la República y también a la Iglesia. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que los hospitales de su sector volverán a repartir de manera gratuita y no solo para aquella gente privilegiada que tiene dinero y comprarla donde pueda hacerlo, luego que estudios de la Organización Mundial de la Salud demostraran que la citada pastilla no tiene efectos abortivos, es decir, que no interrumpe la vida en desarrollo. La distribución se haría a partir de mañana miércoles, porque hoy se ha publicado la norma en el diario oficial El Peruano. Así es, Pepe, lo que ha salido hoy en el cuadernillo de normas legales es la comunicación oficial de que existe la certeza de que el uso del componente, el levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no produce efectos secundarios mortales o dañinos, sobre lo cual vamos a preguntarle precisamente al vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía, que se encuentra con nosotros. Además de agradecerle el estar aquí, yo quisiera preguntarle y centrarnos o partir en la entrevista de esto. ¿Es cierto, ustedes han podido tener información si realmente este componente no es abortivo ni genera efectos dañinos, efectos colaterales para la mujer? A ver, fíjese, en primer lugar hay que tener en cuenta, un poco gráfico, porque sé que hay poco tiempo en la televisión. El informe de la Organización Mundial de la Salud ya ha sido sopesado y ponderado por el Tribunal Constitucional y desestimado porque, en opinión de los jueces, no tiene la suficiente posibilidad de formar juicio sobre la naturaleza abortiva o no de la píldora. Pero no es ese el sustento sobre el cual el Ministerio de Salud ha reiniciado esta posición, claro. Entonces alguien no dice la verdad. No, lo que pasa es que el ministro de Salud quiere sacarle la vuelta a la sentencia, haciendo aparecer un informe no del Ministerio de Salud, pero donde ratifica su posición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en términos gráficos? Yo o usted es acusada de un delito penal con una prueba que en el proceso penal es desvirtuada y usted es absuelta. 3 meses después, con esa misma prueba, se le inicia un nuevo proceso, ¿no es cierto?, y se la acusa y se la declara culpable. Esa prueba ya ha sido desvirtuada, ya no puede ser vuelta a usar. Sí, pero aquí no estamos hablando de una persona, sino de un grupo humano. Son 14 millones las mujeres que existimos en este país. Ese ya es un problema político, ¿no es cierto? Lo que yo estoy diciendo es lo que el Ministerio de Salud ha hecho. Está tratando de distribuir la píldora al día siguiente con una prueba que el Tribunal Constitucional ha desvirtuado. Doctor Mejía, ¿por qué creer que la opinión de los magistrados del Tribunal Constitucional, con todo el respeto que se merecen, pueden tener mayor autoridad sobre los médicos o los científicos de reconocido trayectoria internacional de la Organización Mundial de la Salud, que son los expertos? ¿Qué autoridad tiene el Tribunal Constitucional para dictarnos cómo nos manejamos en paternidad responsable, políticas de reproducción, sobre la ciencia? Exacto. Mire, el Tribunal Constitucional ha basado parte de su sentencia en lo que señala la Agencia Norteamericana para la Administración de Alimentos y Drogas, en algunos estudios de las universidades de Harvard, etcétera, y en algunas revistas científicas donde el debate entre los embriólogos persiste. De manera que teníamos que tener en cuenta que, si bien es verdad que la Organización Mundial de la Salud es un órgano respetable, no es un órgano que tiene la última palabra. Entonces, la Organización Mundial de la Salud puede responder. El Tribunal Constitucional del Perú no tiene tampoco la última palabra en teorías de medicina, porque tampoco es un ente autorizado. Yo soy la Organización Mundial de la Salud y soy un organismo mundialmente reconocido para hablar con categoría sobre estos hechos. Sí, exactamente. No estoy de acuerdo con usted, pero la Organización Mundial de la Salud, o las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, tienen que ser aplicadas en el marco de lo que dispone la Constitución y de lo que dispone el Código Civil y las leyes del país. Porque las opiniones de la Organización Mundial de la Salud no pueden sustituir la soberanía del pueblo que ha establecido en la Constitución, que el concebido es sujeto de derecho de todo cuanto le favorece. ¿Cuánto hay? Y lo digo esto ¿por qué?
porque en todos los medicamentos que se reparten en países desarrollados se indica el carácter antianidatorio de la píldora del día siguiente. Que es discutible, por cierto. No, lo están diciendo los laboratorios. Sí, claro, es discutible, porque hay laboratorios y hay científicos que dicen que no. Entonces, señor, si la Organización Mundial de la Salud, permíteme, Valia, es una autoridad, doctor, pero usted en materia mundial. Usted está diciendo que el tema es discutible. Exacto, pero la autoridad mundial en salud es la OMS, para eso existe. Pero es discutible, usted lo ha dicho. Exacto, pero también es discutible su opinión. ¿La mía? Por cierto. Es discutible en el campo académico, pero una vez que se ha convertido en sentencia, vincula a todos los poderes del Estado. Bien, vamos a ir con Richard Apolo. Las leyes del Congreso a veces son discutibles. ¿Cuánto hay en la decisión del Tribunal Constitucional, permítame, cuánto hay de científico y cuánto hay de opinión personal de los magistrados, como en su caso? No hay opinión personal, hay un apego a la Constitución. ¿Y personalmente usted qué piensa sobre la píldora del día siguiente? ¿Quiere que le diga lo que pienso sobre la píldora del día siguiente? Que no existe en la ciencia y sobre todo entre los embriólogos, no entre los médicos, entre los embriólogos. Si usted, por ejemplo, está mal del corazón, no se va a hacer operar por un especialista en el estómago, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los que tienen la última palabra son los embriólogos. Y los embriólogos no se han puesto de acuerdo sobre la píldora del día siguiente. Vamos a ver qué piensan en otro lugar. A ver. Vale, verá, Richard Apolo está en Impares, que además recibió un gran lote de medicina del Ministerio de Salud cuando el Tribunal Constitucional decidió no repartirla más en los establecimientos públicos. Y Pepe, yo tengo en mis manos esta píldora que parecía que con el informe de la OMS se acababa la controversia, pero lo escuchaba el miembro del Tribunal Constitucional y parece que no es así, que sigue la controversia, pero me encuentro con Daniel Azpilicueta, él es presidente de Impares y nos va a comentar qué van a hacer ellos ya tras la resolución del Ministerio de Salud de otra vez, nuevamente, distribuir esta píldora. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Ayer celebramos el Día Mundial de la Mujer y hicimos muchos homenajes. Hoy día, lamentablemente, estamos diciendo que las mujeres pobres no deben recibir estos avances científicos. Y esto es algo absolutamente discriminatorio. Yo lamento que el Tribunal Constitucional desmienta a un ministro que quiere que las mujeres pobres tengan acceso a un avance científico y esto se diga que no. Solamente la sentencia afecta a las mujeres que van a recibir gratis del Ministerio de Salud. La gente que recibe gratis de los hospitales de los militares no afecta. Al Seguro Social no afecta. A los que compran en la farmacia no afecta. Solo afecta al Ministerio de Salud. Nosotros recibimos un lote. En su caso, el lote que nosotros recibimos un lote, fueron 3.500 blisters de 2 pastillas, los hemos distribuido a nivel nacional a título gratuito, solo cobramos a las que pudieron pagar la consejería, la orientación, el servicio de salud, porque requiere una indicación profesional. Y ahora el lote, ahora nuevamente con este anuncio. Estamos comprando una cantidad para que las mujeres pobres lo compren muy barato. El anuncio va a ayudar a las mujeres pobres. Fíjese que en lo que va del año, más de 100 mujeres han sido asesinadas por violencia. El año pasado, más de 400 mujeres fueron asesinadas por violencia. Existe una enorme violencia contra la mujer que la está matando. ¿Se imagina cuánto abuso sexual hay? ¿Cuántas mujeres abusadas necesitan una anticoncepción de emergencia? Y en medio de todo ello no tienen dinero y van al Ministerio de Salud, no van a poder tener acceso. Doctor Azpilicueta, Richard, si ustedes me permitan, si ustedes nos permiten, aquí está el doctor Mesías, que sería importante escuchar qué pueden responder frente a aquellas voces como la del doctor Azpilicueta que señalan que la decisión es una decisión discriminatoria. Ese es un argumento político. Las cuestiones, los efectos probablemente negativos de la que podría tener el fallo del Tribunal Constitucional sobre las supuestas políticas en materia de reproducción asistida, no las puedo responder yo como juez, sino que es una tarea que está a cargo del Ministro de Salud y de la Ministra de la Mujer. Ellos verán cómo resuelven ese problema, ¿no es cierto? Y por otro lado, el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto por violaciones. Y ese es un tema que hace tiempo duerme en el Congreso de la República. Yo reto